Venimos viendo cómo el control sobre Felipe V, ejercido por su abuelo, era espectacular. Pero ese control no se llevaba solamente desde la distancia. La, la princesa de los Ursinos controlaba todo en Madrid, aunque en su beneficio hay que señalar que procuraba reestructurar los organismos del Estado. Sin ningún tipo de tapujo, Luis XIV de Francia hacía y deshacía en los asuntos que en principio correspondían al rey de España, Felipe V, su nieto, que por cierto era totalmente carente de espíritu, salvo para obedecer las instrucciones recibidas de Francia. Siendo así, y como consecuencia de la pérdida de Gibraltar, el 4 de agosto de 1704, Luis XIV impuso el cambio de gobierno en el que figuraría el embajador francés duque de Gramont, a quien seguiría una cohorte de funcionarios franceses que reforzarían su presencia en España. Y si era manifiesta la presencia de funcionarios franceses, no es de extrañar que la legislación cambiase también en ese sentido, siendo que el decreto de 29 de junio de 1707 señala lo siguiente. Dice, tocándome el dominio absoluto de los referidos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser comprendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, se añade la del justo derecho de la conquista que de ellos han hecho últimamente mis armas con motivo de su rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. En esos momentos fueron implantados los derechos de nueva planta, con los que quedaron alterados los instrumentos de la administración territorial que en gran medida fueron adaptados a las costumbres de Castilla y que fueron impuestos en Valencia, Aragón, Cataluña y Baleares, derogando todos los fueros. La autoría espiritual de los decretos de nueva planta es de Melchor de Macanaz, que con el apoyo de Francisco de Ronquillo empezó a estudiarlos el año 1701, al acceder Felipe V al trono, y sin mediar ningún conflicto bélico. No son así un castigo a nadie, no son un castigo a los vencidos, no, sino un proyecto previo entendido como innovador que el absolutismo Borbón presentó como, ahí sí, lo presentó cuando, cuando venció militarmente y lo presentó como una imposición y como un castigo. Pero no estaban hechos en principio con esa idea. Para desgracia nacional, se presentaba como un botín de guerra, una reforma administrativa, que de otra forma hubiese significado exclusivamente un cambio novedoso, acertado o erróneo, pero innovador. Y por cierto, cambio que también traía en sus alforjas el archiduque Carlos, que no era exclusivo del Borbón. Al compás de estas actuaciones, el desarrollo de la guerra de sucesión era dispar. Así, en 1706 y a espaldas de España, Luis XIV de Francia, el abuelo de Felipe V, pactó con el archiduque y como consecuencia el duque de Orleans entregó el milanesado, del que el príncipe Eugenio tomaría posesión, como también del condado de Final, en nombre del archiduque el 16 de abril de 1707, tras haber evacuado en orden las tropas francesas que defendían los intereses de España. La Lombardía dejaba de formar parte de la monarquía española. Y sí, Felipe V quedó excluido de la toma de decisiones tan trascendentales para España. Sobre el asunto decidía su abuelo, Luis XIV de Francia. El príncipe Vaudémont, comandante supremo del ejército español en el norte de Italia, se limitó a comunicar a posteriori a Felipe V la decisión que había tomado su abuelo y a dar por sentada la aprobación del rey, habiendo precedido una orden de Luis XIV. Tras el milanesado, y a pesar de los esfuerzos del marqués de Villena, cayó también Nápoles en manos del archiduque cuando el 26 de junio de 1707 entró en Nápoles un ejército austracista. Pero el archiduque no pudo tomar Sicilia, que se mantuvo fiel a Felipe V hasta el final de la guerra. Tras los servicios prestados en el milanesado, el duque de Orleans, tío que era de Felipe V, pasaría a comandar las tropas francesas en la batalla de Almansa de 25 de abril de 1707, desbancando al general Berwick. Si en Italia los asuntos de España, manejados por franceses, no iban nada bien, las cosas en Flandes, con los asuntos españoles manejados por los mismos,
que manejaban los de Italia no iban mejor. Marlborough se hizo sin mucho esfuerzo con Brabante en septiembre de 1706. Los avances aliados iban produciéndose en todas las posiciones periféricas mientras la península llevaba su propio ritmo absolutamente desacorde. En lo tocante a Cerdeña, no hubo ningún tipo de movimiento hasta la entrada del archiduque en Barcelona el año 1705, cuando la nobleza de Cerdeña, que no se había mostrado partidaria de ninguno de los contendientes, tomó partido por el archiduque. Pero no cambiaría la situación hasta el 12 de agosto de 1708, cuando una escuadra anglo-holandesa tomaba Càller. Sería retomada el 29 de septiembre de 1717, pero de nada serviría porque el Tratado de Rastatt y la Conferencia de Londres de 1718 asignaban Cerdeña al duque de Saboya. Por el norte, en 1708 los aliados infligieron severas derrotas a los franceses en los Países Bajos españoles, dejando abierta la frontera francesa a los aliados. Ante lo que Luis XIV buscó la paz, a la que los holandeses solo accedían si obtenían para el archiduque España y las Indias, secesionando los reinos europeos que formaban parte de la corona española. Entretanto, los moros, con auxilio de ingleses, alemanes y holandeses, y con complacencia francesa, tomaron Orán el año 1708, y las tropas francesas en Flandes perdían posiciones en beneficio de los ingleses, y los ingleses se hicieron también con Gibraltar y con Menorca. Todas estas circunstancias se desarrollaron durante el transcurso de la Guerra de Sucesión en medio del absolutismo Borbón que, tras el humillante Tratado de Utrecht de 1713, ratificado en 1715 en Rastatt, era el principio del absolutismo, periodo en el que se conocerían diversas actuaciones, no todas negativas, siendo que en el ámbito territorial, a pesar de haber contado con el periodo de máxima extensión del Imperio Español, podemos confirmar sin temor a equivocarnos que estamos en periodo de manifiesta recesión, como hemos podido comprobar hasta 1715 con el Tratado de Rastatt. Acabada la Guerra de Sucesión con las pérdidas señaladas y con la apertura de las puertas a la acción de Inglaterra, se conocerían no obstante hasta 5 grandes enfrentamientos militares con Inglaterra a lo largo del siglo XVIII. Y también se llevarían a cabo por parte de la monarquía de actuaciones que para el carácter español resultan humillantes y vergonzantes. Entre ellas podemos destacar la guerra guaranítica, que podemos calificar como guerra contra España, encabezada por la misma corona. Actuación que tuvo lugar como una muestra más de la actuación de los principios que acabarían siendo conocidos como ilustrados, que fueron aportados por el absolutismo de la Casa Borbón y que conoció especial desarrollo durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV. Entre los personajes ilustrados encontramos algunos que desarrollaron una actividad que en conjunto fue positiva para España. Uno de ellos es Zenón de Somodevilla y Bengoechea, personaje que en 1731 participó en la organización de la escuadra que conquistó Orán, lo que le reportaría un ascenso como comisario que le permitió coordinar la marina y el ejército, en cuya labor organizó la escuadra española destinada a reconquistar Nápoles para el príncipe Carlos, el futuro Carlos III, que le nombró marqués de la Ensenada. Gran estratega, fue responsable de las nuevas ordenanzas militares, del fortalecimiento de la hacienda pública y del poder real, lo que inevitablemente le acarreó la enemistad de Inglaterra y de los miembros anglófilos de los altos cargos del Estado, cuyas intrigas finalmente acabarían acarreándole el destierro al puerto de Santa María, acusado de infidelidad con motivo de la guerra guaranítica que tuvo lugar entre 1752 y 1756, al haber sido acusado el marqués de la Ensenada de gestar una guerra contra Inglaterra. Y al respecto, el embajador inglés, Keynes, prometió que aportaría la prueba que demostraba que Ensenada había dado órdenes ofensivas a la escuadra de La Habana para que atacara a los ingleses en Mosquitos, lo que hubiese significado un grave conflicto. Naturalmente, la prueba prometida por el inglés no vería nunca a la luz, como, me callo. Siendo que la verdad del cuento
la señala Cesáreo Fernández Duro, que reconoce a Ensenada como el más grande organizador de la Armada Española. Esa fue la principal causa de la conspiración que tuvo lugar el 20 de julio de 1754, cuando, tras no ser recibido por Fernando VI, fue detenido por las tropas enviadas por Ricardo Gual con la acusación de hacer la guerra sin conocimiento del rey, lo que es, sin lugar a dudas, un delito de alta traición. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.